Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan por este medio. Que el Señor les bendiga, les guarde, que estén teniendo un lindo día y una linda semana. Que el Señor esté con ustedes, que estén fortalecidos en su fe y llenos de gozo. Hoy vamos a compartir una sexta entrega relacionada con los últimos tiempos. Un sexto capítulo de estas enseñanzas que hemos estado dando ya desde hace un par de semanas. Y antes de comenzar quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar en contacto los unos con los otros, compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros para enseñarnos, Señor, para destruir toda altivez, todo argumento y fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y también te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo la selle con fuego y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele lo que tú quieres enseñarnos en esta hora acerca de estos tiempos que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y desde ya, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a esta transmisión. Se les saluda, se les quiere y vamos a hacer un pequeño resumen para poder introducir el tema del día de hoy. Y tiene que ver con algunas reglas o algunos principios importantes que tenemos que saber y conocer en relación a la enseñanza de los últimos tiempos. En primer lugar, tenemos que tener claro que las enseñanzas de los últimos tiempos no son para atemorizarnos. Las enseñanzas de los últimos tiempos, todas las profecías relacionadas con los últimos tiempos, son profecías que el Señor mandó para fortalecer a su pueblo, para edificarlo, para consolidarlo en la fe en medio de situaciones complicadas. Y las enseñanzas de los últimos tiempos tienen dos características que son bien importantes. La primera de ellas es que cuando uno ve todas las profecías, al final vencemos. Tal como dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Realmente quien vence es el Señor Jesucristo, pero porque estamos con Él, vencemos también nosotros juntamente con Él. Y la segunda es que el Señor nos, en lugar de llamarnos a tener miedo, nos invita a que cada uno de nosotros amemos su venida, tengamos gozo con su venida y que cuando Él venga nos dará la corona de justicia. Así que necesitamos, en lugar de tener miedo, amar su venida. ¿Cómo salir del miedo? Muy sencillo. El miedo puede ser por dos cosas. Una, ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, o la segunda es porque no estamos empapados realmente del amor del Padre. Dice segunda de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. De manera que quien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Eso entonces sería un indicativo de que necesitamos conocer más profundamente a nuestro Padre para poder refugiarnos en su perfecto amor y tener seguridad. Ese es uno. La segunda cosa que necesitamos, entonces la primera es no temer. La segunda cosa que necesitamos considerar es que la regla de oro de la interpretación bíblica, y esto tiene que ver también con la profecía de los últimos tiempos, es que cuando el sentido de la escritura es sencillo y tiene sentido común, no le busquemos ni otro sentido
y ni tratemos y entendamos cada palabra por su significado primario, literal, a menos que los hechos del contexto nos sugieran claramente hacer algo diferente. En tercer lugar, Eclesiastés 1, 9 y 10 también nos da otra regla de la interpretación profética, y es que hay que tomar en cuenta que cuando se trata de los tiempos del fin, lo que fue es lo mismo que será, y lo que ya fue hecho será hecho de nuevo. Lo que es nuevo ahora ya fue en los siglos anteriores. Esto implica en lo profético, en relación al cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, que es posible que una de esas profecías ya haya tenido un cumplimiento previo y tendrá un cumplimiento posterior. Por ejemplo, veamos el caso de la destrucción del templo. En la palabra de Dios hay por lo menos 2 profecías que ya se cumplieron, o la profecía de la destrucción del templo ya se cumplió 2 veces y se cumplirá una tercera vez. La primera vez que se cumplió fue cuando Israel fue enviado a la dispersión a Babilonia. La segunda destrucción fue en el año 132 por los romanos, y vendrá una destrucción al final de los tiempos, en la gran tribulación, o por lo menos una semidestrucción en la gran tribulación. O sea, ahí hay 3 cumplimientos. Lo mismo pasa con el cumplimiento de la profecía de la destrucción de Babilonia. Babilonia ya fue destruida, pero hay una segunda destrucción al final del tiempo de la gran tribulación. Un cuarto punto que necesitamos considerar, y esto es sumamente importante en la interpretación de la profecía bíblica relacionada con los últimos tiempos. No todas las profecías son para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que nada, hay 3 grupos de personas presentes en todo tiempo. Y una son los hijos de Dios, o sea, las personas salvas. Otros son el pueblo de Dios, Israel. Y otro son los no creyentes. Dentro de las profecías de los últimos tiempos hay que tener claro para qué segmento es de esos 3 es la profecía. En principio, relacionadas con la iglesia, hay 2 grupos de iglesia en este tiempo. Uno es la iglesia que va a ser arrebatada y que va a estar en las bodas del Cordero, y otra es la iglesia post-arrebatamiento, que son los mártires de la tribulación, que ellos no resucitarán antes del reino milenial, por lo menos, antes de que comience el reino milenial. Entonces son 2 grupos diferentes de personas. En cuanto a los judíos, también hay 2 tipos de judíos. Y 2 tipos de profecías para los judíos. Una son los judíos que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, y otra los judíos que permanezcan sin conversión, pero siendo judíos durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. E igualmente, en relación a el mundo incrédulo, hay 2 tipos de personas: los que son seguidores del anticristo y los que, sin reconocer el señorío de Cristo, tampoco llegan a ser seguidores del anticristo. Entonces, debemos examinar cada una de las profecías en función de esa división. La debemos tener claras, porque hay profecías en la palabra de Dios que son para la iglesia post-tribulacional, hay otras que son para los israelitas, hay otras que son para los no creyentes, hay unas que son para los creyentes mesiánicos y que entran en la iglesia post-arrebatamiento. Y aquí también hay que hacer una distinción. Dios se relaciona con cada persona de acuerdo a su posición en la fe. Para los creyentes en Cristo es Padre. Para Israel es Dios, y
para Israel es pastor y para los incrédulos es Dios. Y cada uno de esos roles implica diferente trato de Dios con cada grupo. A los hijos los disciplina, o sea, la iglesia disciplina, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. A su pueblo lo juzga, pero con los no creyentes trata a través de la ira. Y eso se hace muy notorio en todo lo relacionado con los últimos tiempos. Y una cosa también importante, que es el quinto punto a considerar, es que aunque Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, en su segunda venida, su actitud, su carácter y su rol es diferente al de su primera venida, y por lo menos podemos encontrar estas diferencias. En su primera venida fue el Cordero de Dios, inmolado. En su segunda venida lo hace como el león de la tribu de Judá. En su primera venida vino como el Hijo del Hombre que se despojó de su gloria. En su segunda venida lo hará como el Hijo de Dios revestido de toda su gloria. En su primera venida es el Mesías sufriente, en tanto que en su segunda venida es el Mesías triunfante. En su primera venida, Él vino para redimir a la humanidad. En su segunda venida viene para juzgarla. En su primera venida vino a manifestar el amor, la misericordia y la gracia del Padre. De hecho, Primera de Juan nos dice lleno de gracia y de verdad, y que en Él es gracia sobre gracia. Pero en su segunda venida viene para manifestar la justicia y el juicio de Dios, y ejecutar el castigo para aquellos que no quisieron aceptar su amor, su gracia y su misericordia. Y esta diferenciación hay que considerarla en relación a la palabra profética relacionada con los tiempos finales, para no cometer errores de interpretación, de los cuales hoy desgraciadamente estamos viendo bastantes, como vamos a entrar a ver en un momentito. ¿Por qué estudiar los últimos tiempos? Primera de Crónicas 12:32 nos dice, hablando de un tipo de la iglesia, que es un tipo profético. La iglesia, recordemos que es magisterial, pastoral, apostólica, profética, evangelística, pero la característica profética de la iglesia es ser entendidos en los tiempos para saber lo que se debe hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que los hermanos buscaban esos dichos y los ponían en práctica para saber también qué hacer. Y la iglesia hoy más que nunca necesita tener claramente establecida y definida esa función, pero eso también requiere un nivel de preparación importante para no caer en errores, y en errores que pueden significar confusión. Hoy se está hablando mucho de temas de los últimos tiempos, pero algunos de esos temas se están tratando sin sabiduría y sin suficiente conocimiento bíblico. Tenemos, por ejemplo, en este momento puedo hablar de 4 temas que están siendo traídos al tapete, digamos, de las redes sociales mediante un montón de publicaciones, muchos de los cuales están siendo tratados no con base bíblica, sino simplemente con una base especulativa. Y esos 4 temas son la tribulación, el anticristo, la marca de la bestia, y el otro tema en este momento se me escapó, pero son 4 temas. Y el gobierno mundial y el nuevo orden mundial, en realidad son 5. El nuevo orden mundial, el gobierno mundial, el anticristo, la marca de la bestia y el tiempo de la tribulación. Hoy vamos a hablar del tiempo de la tribulación, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Y para esto vamos a partir del libro de Daniel. En el libro de Daniel tenemos nuestro marco hasta ahora.
ha sido el capítulo 24 del libro de Mateo, combinado con Apocalipsis con todo el libro de Apocalipsis. Los dos libros, recuérdese usted, que son las palabras de Cristo a su iglesia. De hecho, el mensaje de Mateo 24 es prácticamente el último mensaje que Jesús le da a sus discípulos antes de su crucifixión. Y el libro de Apocalipsis prácticamente se lo dicta Jesús y a través de un ángel en algunos momentos y Jesús mismo en otros, a Juan, cuando Juan estaba cautivo en la isla de Patmos. O sea, ambos libros o ambas escrituras deberían ser las escrituras normativas para nosotros. Y Mateo 24 establece una serie de tiempos que coinciden exactamente con el libro de Apocalipsis. En Mateo 24 encontramos así muy rápidamente del versículo número 6 y 7 un tiempo que se llama Aún no es el fin, que corresponde a Apocalipsis capítulo 1 al 3. Luego tenemos el tiempo que corresponde a principio de dolores, que también está incluido en Apocalipsis 1 y 3. Después de esto tenemos en Apocalipsis el arrebatamiento de la iglesia, que está en Mateo capítulo número 24 y versículos del 37 al 41. Ahí nos habla de la señal. Después de principios de dolores va a venir la tribulación, pero antes de la tribulación la palabra de Dios nos enseña que el arrebatamiento va a ser previo. ¿Por qué? Porque será como en los días de Noé, dice, y en los días de Lot. En los días de Noé se estaban casando, dándose en casamiento, celebrando, etcétera, etcétera. Vino Noé, entró en el arca y 7 días después de haber entrado en el arca comenzó el juicio, comenzó el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Que Lot era el único justo en ese tiempo y el Señor guardó a Lot y a su familia en cumplimiento de la promesa de Dios. Cree tú y toda tu casa serán salvos. En cumplimiento de esa promesa, salva a a Noé antes de que sea el juicio. Igual Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes que comenzara el juicio. Y Lot es llamado justo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Eso nos da al mencionarlo Jesús de esa manera, está indicándonos de que la iglesia, los justos, los santos, van a ser librados de la tribulación que vendrá. Por eso situamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Entonces, tenemos Aún no es el fin, que corresponde a Apocalipsis 1.3. Tenemos el principio de dolores, que corresponde también a Apocalipsis 1.3. Luego el arrebatamiento de la iglesia, que se corresponde con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Luego de eso tenemos la tribulación, que se corresponde con los capítulos del 6 al 11 el pasaje de la tribulación en Mateo es de Mateo 9, de Mateo 24, 9 al 14, y se corresponde a Apocalipsis 6 al 11. Después viene el tiempo de la abominación desoladora, que sabemos que es a la mitad de entre la tribulación y la gran tribulación, a los 3 años y medio que comienza la tribulación, que está en Mateo, versículo 15 al 20, y que se corresponde con Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Luego sigue el tiempo de la gran tribulación, que está en Mateo capítulo 24, versículo 21 al 26, y que se corresponde con Apocalipsis 15 al 18. Luego encontramos en Mateo 24, del 27 al 31, la segunda venida de Cristo con la batalla del Armagedón y las bodas del Cordero, que corresponde a Apocalipsis 19. Luego tenemos
Ya en Apocalipsis, en el capítulo 20, 21 y 22 habla del reino milenial en el 20, y en el 21 y 22 habla en el 20 habla del reino milenial y del juicio del trono blanco, que es cuando esta tierra y esta humanidad y estos cielos terminan, para comenzar en el capítulo 21 la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Así que hay una perfecta concordancia entre Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, y ahora vamos a ver cómo los dos coinciden con lo que nos enseña el libro de Daniel. Para comenzar, quiero que veamos las 70 semanas de Daniel, que están en el capítulo 9 y versículos del 24 al 27. En el capítulo 9, versículos 24 al 27, dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas. Esto es para poder ubicar cuándo comienza la tribulación y en qué momento estamos hoy. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí la palabra nos está hablando de 3 tiempos. El primer tiempo, que dura una semana, que es el tiempo entre el momento en el que sale la orden de reedificar y restaurar Jerusalén, hasta el cumplimiento de esa restauración. Ahí son 7 semanas. Luego vienen 62 semanas, que es el periodo entre la restauración de Israel hasta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí hay una suspensión de las semanas para completar las 70 semanas en el momento en el cual se produce la tribulación, porque dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y esto se está refiriendo a la gran tribulación. Ahora, ¿por qué nosotros? Note que son una semana, quiere decir 7. Esos pueden ser, y es lo más probable que sean, por lo que vamos a leer también en el libro de Daniel, esas 7 semanas, o esa semana de 7 días, se corresponde con 7 años. ¿De dónde sacamos esto? La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y versículo 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, desde el momento de la abominación desoladora, que es cuando es quitado el continuo sacrificio y las tropas del anticristo, como nos lo enseña el mismo libro de Daniel, violan la santidad del templo, y probablemente el mismo anticristo se siente en el lugar de Dios, en el lugar santísimo, y dentro del templo se ponga una estatua para la adoración de la bestia,
que eso está contenido en varios pasajes de la Escritura, desde ese momento hasta el final hay 1290 días. Esos 1290 días en el calendario judío corresponden aproximadamente a 3 años y medio. O sea, la abominación desoladora y la gran tribulación, de la abominación desoladora al final de la gran tribulación hay 3 años y medio. Y si son 7 años, quiere decir que la tribulación dura 3 años y medio también, de estos 7 años. Entonces son 2 periodos, un periodo de la tribulación de 3 años y medio, en medio la abominación desoladora, como nos lo enseña el libro de Mateo, y de ahí 3 años y medio más de la tribulación hasta la finalización del imperio del anticristo o del reinado del anticristo, cuando el Señor Jesucristo venga y lo derrote y lo lance al lago de fuego junto con el falso profeta. ¿Dónde estamos en este momento? Aquí quiero hablarles también nuevamente, regresar a las 7 semanas de Daniel en el libro de, en el capítulo 9 y versículos del 24 al 27. Cuando habla de las 7 semanas, de la última semana, dice, confirmará el pacto con muchos, pero también en el libro, y de qué se trata este pacto o a qué pacto se refiere. Se refiere de acuerdo a lo que nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos del 21 al 28, habla de que el príncipe de Israel, a esto se referirá al gobernante de Israel en ese momento, habla que después del pacto con él, engañará y subirá, saliendo vencedor con poca gente. O sea, hay un pacto, que es muy probablemente un pacto de paz, entre Israel y sus enemigos, que es orquestado, dirigido, logrado por el anticristo. Con esto comienza el auge del anticristo. Recordémonos que la palabra en el mismo libro de Daniel, cuando habla de las bestias, en el capítulo 8, versículo, es en el capítulo 7, versículos del 19 al 25, nos habla de una cuarta bestia que tiene 10 tronos y un cuerno, que tiene 10 cuernos que representan a 10 reyes, y tiene un cuerno más pequeño que va surgiendo. Entonces, el surgimiento de ese cuerno es justamente con ese pacto de paz. Durante 3 años y medio, el anticristo va a ir ascendiendo para convertirse en uno igual a esos 10 reyes, y para eso va a destruir a 3, o sea, van a quedar 7. 3 que va a destruir el anticristo, y con él van a ser 8. Y a partir de la abominación desoladora, el anticristo ya tiene un poder absoluto dictatorial que algunos aseguran que sería un gobierno mundial, pero hasta donde la palabra de Dios nos enseña, puede ser una influencia mundial, pero no un gobierno mundial. Lo que sí es cierto es que el anticristo, y eso lo dice la Biblia con absoluta claridad, el anticristo va a ser más grande que los otros 10 reyes, o que los otros 8 o 7 reyes que van a quedar, que quedan alrededor del área del Mediterráneo, porque la bestia surge del gran mar. Y es curioso, las 4 bestias surgen del gran mar, que es el mar Mediterráneo, y las 4 bestias que representan 4 imperios, el imperio Meda, el imperio Medo-Persa, el imperio griego y el imperio romano, fueron imperios construidos alrededor del mar Mediterráneo, que tuvieron todos costa con el mar Mediterráneo. Y básicamente ocupan prácticamente los mismos territorios, que es
los países europeos que colindan con el mar Mediterráneo, Asia Menor, el Medio Oriente, Egipto y el área de Mesopotamia y Babilonia. O sea, la historia de los últimos tiempos también se realiza en ese ámbito. Hay algunas teorías de que esos 10 reyes o 10 gobernantes pueden ser los gobernantes del mundo dividido en 10 regiones y que el anticristo va a tomar 3 para sí, despojando a estos gobernantes, y los otros 7 van a continuar en otras 7 regiones. Podría ser. Eso el tiempo nos dirá quién tiene la razón. Lo del gobierno mundial se viene hablando, déjenme decirle esto, lo del gobierno mundial no es algo nuevo. Lo del gobierno mundial se ha hablado siempre. De hecho, comienza con Babel, la intención del diablo de poner un gobierno mundial. Cuando después de que los hijos de Noé se multiplican, reciben la orden de parte de Dios de, digamos, desperdigarse por toda la tierra. Pero esos descendientes se resisten al mandato de Dios y quieren mantenerse en un solo lugar bajo un solo gobierno. Y de ahí surge Babel. ¿Y qué hace el Señor? Destruye las intenciones de Babel, de los descendientes de Noé, y los dispersa por todas las regiones. Pero ahí era el primer intento del gobierno mundial. Siempre el diablo ha querido tener el gobierno mundial. Hasta el día de hoy no lo ha logrado. Y yo veo complicado un gobierno mundial. En este momento no veo condiciones. Sí hay unas Naciones Unidas que pretenden ser un gobierno mundial, pero no todo el mundo les hace caso. Por el otro lado, está un poco complicado poner a 8.000 millones de personas bajo un gobierno mundial cuando no pudo ser anteriormente. Pero en fin, eso es algo que vamos a ver en el... es difícil, pero no es imposible. Quiero decirles, es difícil, pero no es imposible. En este momento no parece que estuvieran las condiciones. Probablemente en el momento en el que la iglesia sea arrebatada, las condiciones cambien y ya sea posible un gobierno mundial. Pero eso debe suceder hasta después del arrebatamiento de la iglesia, no antes. ¿Por qué razón? Para que la iniquidad va a tener su máxima expresión en la tribulación y en la gran tribulación. Para que la iniquidad tenga su máxima expresión, debe ser quitado de en medio lo que hasta el día de hoy lo detiene. Y eso lo dice claramente en Segunda de Tesalonicenses, la palabra de Dios, que el misterio de la iniquidad ya está en operación, pero no se expresa totalmente hasta que no sea quitado de en medio lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene al ministerio de la iniquidad? El Espíritu Santo obviamente es una parte de, pero el Espíritu Santo no va a ser quitado de en medio, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios no se va a alejar de este mundo en algún momento. Dios no se va a alejar. Dios es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, mucho menos va a poder salir de una parte del universo como es la tierra. Además, sabemos que en el tiempo de la tribulación y de la tribulación van a existir conversiones. Un ejemplo de eso son los 144,000 testigos que predicarán el evangelio en todo el mundo. Para que hayan salvos necesita estar el Espíritu Santo, porque es el que convence al mundo de pecado, el que quita el velo de los ojos para que la gente pueda ver la luz del Evangelio. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos bautiza en un cuerpo, y es el Espíritu Santo el que nos da los dones para poder hacer la obra de Dios, que en ese tiempo de todos modos va a seguir siendo hecha por la iglesia
post arrebatamiento, así que no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser quitada? Es el cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es sal y luz. Sal sirve para evitar que la corrupción avance por lo menos más velozmente, y la luz echa fuera las tinieblas. Entonces, lo que en este momento está deteniendo el misterio de la iniquidad es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces comienza el misterio de la iniquidad a operar con todo el poder o la fuerza, y en ese momento es cuando se va a generar la tribulación, la abominación desoladora y la gran tribulación. Así que, como dicen por ahí, tranquilitos, en este momento estamos en el final del tiempo de dolores, esperando el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tribulación, que es la que va a poner en primer lugar o visibilidad al anticristo, para que el anticristo durante 3 años y medio crezca en su poder hasta llegar al momento de la abominación desoladora, donde entrará en acción al 100%, con toda la maldad, la iniquidad y con todo lo que implica el ser el anticristo. Así que el anticristo muy probablemente, si usted y yo somos nacidos de nuevo, parte real de la iglesia, no nada más nominal, sino real de la iglesia, es decir, hemos nacido de nuevo, vamos siendo transformados al carácter de Cristo, nos esforzamos en obedecer los mandamientos del Señor, en vivir de una manera que le agrade a Él. Entonces nosotros nos vamos en el arrebatamiento antes de que todas estas cosas lleguen a suceder. Y en relación a la marca de la bestia también se produce hasta el momento de la abominación desoladora, es decir, a los 3 años y medio de haber iniciado la tribulación. Si no hay otra característica que es bien importante que consideremos, y lo vimos en las 7 semanas de Daniel, en la especificación de las 7 semanas de Daniel, específicamente en la última semana, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Note que dice, dice que a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda. Este es un punto bien importante. Hará cesar el sacrificio continuo. ¿Qué significa eso? Sí, el sacrificio continuo es el sacrificio que Dios mandó a Moisés, que debía hacerse en la mañana y en la tarde todos los días. El holocausto que se debía presentar al Señor todos los días en la mañana y en la tarde. Ese holocausto o ese sacrificio solo puede ser hecho en el templo, no puede ser hecho en ningún otro lugar. Entonces, para que ese sacrificio sea prohibido, quiere decir que ya estaba en operación, ya se estaba ejecutando. Y para que ese sacrificio se ejecutara, el templo debería estar reconstruido. Y eso implica que la tribulación no inicia antes de la reconstrucción del templo. Porque parte mire, esto es una cuestión de deducción, pero de una deducción lógica. Veamos la situación el día de hoy. El día de hoy, Jerusalén es una ciudad que está administrada por los musulmanes, por los cristianos, por los ortodoxos y por los judíos. En el monte del templo, que es donde se debe construir el templo, existe en el lugar donde se debería construir, existe la mezquita o el domo de oro que le llaman. La mezquita esta es el tercer lugar sagrado de los musulmanes y ahí no dejan entrar a nadie. Los judíos oran en el muro de los lamentos, solo oran en el muro de los lamentos, porque no está reconstruido el templo. Entonces,
para la reconstrucción del templo es necesario quitar la mezquita. Los palestinos se oponen violentamente a cualquier intento de que le sea quitada esa mezquita. ¿Cuál es la única razón por la cual esa mezquita puede pasar, o ese terreno puede pasar a dominio judío para que ellos puedan construir el templo? Tiene que ser una guerra que está profetizada en Ezequiel 38, después del Valle de los Huesos Secos, que es la restauración plena de Israel. En el capítulo 38 viene esa guerra de los países del norte de Israel contra Israel. En ese momento, lo lógico sería, y esa guerra está profetizada, que la gana Israel por la ayuda de Dios, que Israel no sufre mayor daño y los enemigos de Dios son destrozados y destruidos completamente. Entonces, si Israel gana esa guerra, lo más probable es que junto con ganar la guerra va a recuperar el lugar del templo, va a recuperar el pleno dominio de Jerusalén y dentro de ese del lugar del templo para reconstruir el templo. Entonces, esa guerra es la que va a producir el pacto de paz de Israel con sus enemigos, que lo va a negociar, digamos, o la figura conciliadora va a ser el anticristo. Entonces, es muy probable que el tercer templo sea construido antes de la tribulación. Por lo tanto, la tribulación no comenzaría sin esa guerra, sin la recuperación de Israel de parte del templo y sin la reconstrucción del templo de Israel. Esa es una señal para nosotros muy evidente. De hecho, yo diría, hay dos acontecimientos, y esto lo he mencionado en otras enseñanzas que hemos dado en días anteriores. Hay dos acontecimientos que deben suceder antes de que inicie la tribulación. Uno es la guerra del norte y el otro, o la guerra de Israel contra los países del norte de Ezequiel 38 y el arrebatamiento de la iglesia. Mi opinión personal, pero esto no puedo hacer una doctrina de eso y no es una doctrina, es simplemente mi percepción personal derivado del conocer el carácter del Padre, que yo creería que la guerra de los reinos del norte, de los países del norte contra Israel, sería un aviso para la iglesia de la pronta venida de Cristo. Y el arrebatamiento de la iglesia sería un aviso para el pueblo de Israel de que Jesús sí es el Mesías y de que viene ya la tribulación y la gran tribulación profetizada. Es mi percepción personal. Sin embargo, usted y yo nos debemos preparar y estar preparados el día de hoy porque la tribulación no tiene que suceder de acuerdo a mi percepción, pues la tribulación puede ser en este momento. La tribulación puede ser hoy, a pesar de que el Oriente Medio en este momento está relativamente en paz, ¿verdad? Paz en el Medio Oriente es difícil que exista, pero por lo menos hay una calma relativa en este momento. No hay ninguna señal de una guerra próxima. Hace tal vez como un año sí hubo una situación que parecía que la guerra estaba a punto de darse, sin embargo no se dio. Pero en este momento no hay ninguna señal. Sin embargo, el arrebatamiento podría ser antes. Dios sabe, yo no soy Dios y trato de orar y tratar de entender la mente de Dios, pero al final todos estos acontecimientos de aquí en adelante están solo en su mano y en su calendario, y Él sabrá en qué secuencia van a ser hechos. Pero lo que sí es importante es que tengamos claro que en este momento no estamos en la tribulación. En este momento estamos en todo caso al final de Principio de Dolores. Que lo que se habla de nuevo orden mundial, de gobierno mundial, de la marca de la bestia, del anticristo y de la tribulación, es que es por el hecho de que hoy
estamos viviendo los primeros ensayos para cuando eso llegue a suceder. Entonces, obviamente se está hablando de una marca que para seguirle a la gente, darle seguimiento para el coronavirus y que va a tener ciertas cosas de identificación. Estos son ensayos para la marca de la bestia, pero la marca de la bestia, la palabra de Dios, mire, una cosa que hay que tener claro, es que Dios no nos va a engañar. De ninguna manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Y hay una cosa que está absolutamente clara en la palabra de Dios con respecto a la marca de la bestia. Y es que la marca de la bestia, sin ella no se va a poder vender y comprar. Que va a ser impuesta a la mitad de la tribulación y que va a estar en la frente y o en la mano derecha. ¿Sí? Entonces, esas tres características se tienen que cumplir para la marca de la bestia. Y ojo con esto. Yo diría que no es de la marca de la bestia de la que nos tenemos que preocupar nosotros los creyentes. De lo que nos tendríamos que preocupar en todo caso es de lo que hay en nuestro corazón de actitud frente al dinero, porque la razón fundamental por la cual la gente se va a poner la marca de la bestia es para comprar y vender. Eso quiere decir avaricia o codicia. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que nadie puede servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Entonces, la persona que se deje poner la marca de la bestia es porque va a ser más importante para esa persona el comprar y vender o el tener cosas, acceso a cosas, que es codicia o avaricia, que el mantener su integridad delante de Dios. Así que esto es bien importante que lo consideremos y que examinemos nuestro corazón, cómo está en relación al dinero. Yo veo ahorita que eso está revolucionado. Veo a mucha gente hablando de que se libere la economía, pero me pregunto, y no voy a juzgar, porque no quiero juzgar, pero sí me pregunto y me cuestiono qué es lo que hay detrás de ese querer abrir la economía rápidamente. Amor al dinero, porque mi empresa no está produciendo dinero, o realmente porque no estoy generando nada y me estoy quedando sin recursos. Ese es un punto bien importante que nos puede estar evidenciando cómo está el corazón de cada uno. De hecho, en el mundo es interesante esto, ¿verdad? Porque la disyuntiva o la alternativa que tenían los gobiernos en el mundo es: ¿vamos a proteger la vida de las personas o vamos a proteger la economía? ¿O vamos a proteger ambas? Muchos países se inclinaron por la protección de la economía. Eso nos dice que esos países posiblemente, no quiero juzgar, pero posiblemente hay una inclinación muy fuerte hacia la codicia, hacia el dinero, en tanto que los que promovieron más la protección de la vida, es probable que en esos países ese dominio del dinero o la codicia o la avaricia no esté tan desarrollada. En fin, esto es algo que cada uno tendrá que meditar en su corazón, pero lo que sí es cierto es que la gente que se ponga la marca de la bestia lo va a hacer por codicia. No necesariamente por sobrevivencia, y mucho menos por amor a Dios, porque Dios nos advierte que el que se deje poner la marca de la bestia apostatará de la fe, pues perderá su salvación. Entonces, nosotros en este tiempo necesitamos desarrollar nuestra fe relacionada a que el Señor realmente es nuestro proveedor. Mire, es muy fácil decir que el Señor es mi proveedor cuando tengo plata, cuando tengo provisión. Pero ¿qué sucede
cuando la provisión o el dinero se me está acabando o no estoy generando lo suficiente, ¿Dios sigue siendo mi proveedor o no? Porque si en ese momento mi fe falla y entonces mi proveedor no es Dios, mi proveedor es el trabajo, el negocio, etc. Entonces este es un tiempo de afirmar nuestra fe. Mire, Dios no necesita, si yo soy diligente, si he buscado trabajo y no he encontrado, soy diligente en eso y además de eso tengo mi fe en el Señor va a suplir, porque el Señor mismo dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Va a venir una provisión de algún lado, de alguna forma, en el caso, aún en formas extremas. Por ejemplo, cuando Dios le provee a Elías en el río Querit. Este es un pasaje bien interesante. Dice que el Señor le dice a Elías que le va a proveer de carne en un lugar del río Querit y que ahí va a mandar los cuervos. ¿Y sabe lo curioso? Lo curioso es que los cuervos son animales carnívoros y no se comían la carne que iba destinada, que Dios había destinado a Elías. Esto nos habla de que cuando Dios provee, no hay nada que se oponga a la provisión de Dios, aún las circunstancias más extremas y más imposibles que parezcan, ¿verdad? Porque parecería imposible que un cuervo no se coma la carne cuando es un pájaro carnívoro, pues. Sin embargo, Dios lo hace. Cuando Dios hace un milagro, nada, o Dios determina algo, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para aquel que es nuestro Padre, y todo es posible para aquel que puede creer. Así que lo que nosotros necesitamos es afirmarnos en nuestra fe, prepararnos para estar fundamentados en la palabra de Dios. Este es un tiempo en el que están viniendo tormentas, en el que están viniendo vientos, en el que están viniendo inundaciones a nuestra vida, pero si el cimiento de nuestra vida está en la roca, que es Cristo, nosotros no vamos a sufrir ninguna pérdida. Si nuestra casa está cimentada sobre la arena, pues ahí sí. Pero, y notemos lo que significan las tres cosas. Las inundaciones son problemas externos. Las tempestades son circunstancias. Y los vientos entran a la casa, eso significa situaciones de nuestro corazón. Entonces en este tiempo está siendo probado nuestro corazón a través de nuestros pensamientos, pero también a través de las circunstancias que están viniendo contra nosotros. Así que necesitamos prepararnos en eso. Para resumir la enseñanza del día de hoy, relacionada a cuándo comienza la tribulación va a iniciar después de la guerra, una última guerra que es de Israel contra los países del norte y después de un pacto de paz que se va a firmar, que va a firmar Israel con sus enemigos, que van a cualquiera de las dos cosas, ya sea la guerra o ya sea el pacto de paz, va a provocar la reconstrucción del templo de Jerusalén para que se reanuden los sacrificios que van a ser suspendidos por el anticristo a los 3 años y medio posteriores. Así que podemos estar tranquilos en este momento. No es que no vayan a haber problemas, pero no estamos todavía en la tribulación. Lo que usted y yo, como creyentes, hijos de Dios, necesitamos esperar es ya el arrebatamiento de la iglesia y prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. No necesitamos prepararnos en este momento para la marca de la bestia. No nos puede o no nos debería preocupar en este momento el tema del surgimiento del anticristo o el gobierno mundial, porque esas son cosas que se van a dar mucho más adelante. En este momento solo tenemos los preparativos para esas cosas. Estamos en el final de principio de dolores, y el próximo hecho que a usted y a mí nos debería estar motivando
es el hecho del arrebatamiento de la iglesia y, como vimos en las tres enseñanzas anteriores, prepararnos para eso en cuanto a manifestar el carácter de Cristo en nosotros, a ser transformados para que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros, a ejercer una buena mayordomía de todas las cosas que Dios nos ha dado, y todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, porque no hay nada que le sea dado al hombre que no le sea dado del cielo, dice la palabra. Y tercero, prepararnos en vivir en amor hacia el Señor, hacia nosotros y hacia nuestro prójimo, haciendo obras de misericordia. Y este es un momento excepcional para eso, donde podemos hacer obras de misericordia con toda la gente que verdaderamente está sufriendo. No dudo que haya algunos que quieran aprovechar la situación con eso de las banderitas blancas, probablemente lo hay, pero hay muchísima gente que verdaderamente está sufriendo. ¿Cómo evitar ser timados con uno de estos falsos necesitados? Bueno, muy simple. Cada uno de nosotros está rodeado de un montón de gente a su alrededor. Si usted ve a su alrededor que alguna persona esté necesitada, directamente usted ayude a esa persona. Dice, ojo, porque vimos ahí claramente en Mateo, en la parábola de las ovejas y las cabritas, que dice: me viste, me visitaste, me vestiste, me alimentaste. O sea, hay una relación directa entre el dador y el necesitado. Así que si usted conoce a personas que estén pasando por necesidad en ese momento, porfa, ayúdelas. Ya estamos llegando a una hora de enseñanza, así que vamos a dejar el tema ahí. Espero que esté claro. Si usted tuviera alguna duda, por favor, a través de este mismo chat, a través de los comentarios de esta publicación, por favor me los podría hacer antes de que termine la transmisión y los podríamos aclarar, o bien me los hace posteriormente y en la siguiente enseñanza, que va a ser el viernes a las 6 de la tarde, aclaramos esas dudas. Tratemos de hacerlo de una manera interactiva, de tal manera que no queden dudas para ninguno. Si algo me interesa es que tengamos claras las situaciones, porque algo que el diablo está tratando de hacer en este tiempo a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación y a través de otro montón de cosas, es que caminemos en temor. Y el temor es lo contrario de la fe. La pasión, el anhelo que yo tengo en ese momento y por el cual estamos haciendo todas estas transmisiones desde el día que comenzó la cuarentena, es precisamente para fortalecer nuestra fe, para no dejarnos dominar por el temor, porque el temor trae en sí castigo. Así que la idea de estas transmisiones es que usted tenga claras todas las cosas, para que no vivamos en ese temor. Así que si usted tuviera alguna duda o alguna pregunta, le recomiendo que a través de los comentarios de esta transmisión usted pueda hacer su pregunta y con mucho gusto se la resolveremos. Si me la hace antes de que termine la transmisión, la contestamos antes de que termine la transmisión. Si la hace después, con mucho gusto la atenderíamos en la próxima transmisión que hagamos. Solo quiero ver acá un comentario. Ok, perfecto. Entonces, espero sus comentarios si los tuvieran, y las recomendaciones de siempre. Número 1, lo que les dije hace un ratito: si conoce a alguien que tiene necesidad, ayúdelo directamente. No espere hacerlo a través de una organización. No porque sea malo, sino porque esa persona que usted está viendo ahí necesita directamente su ayuda, y la Biblia dice que si lo vimos, lo hagamos. Y lo segundo, por favor, mantengamos todas las medidas de protección que se nos han recomendado, aún cuando ya podamos salir a trabajar, aún cuando salgamos a hacer unos mandados o emergencias. Mantengamos las medidas de seguridad, el distanciamiento social, la mascarilla, lavarnos las manos. Son cosas relativamente simples, pero que pueden hacer una gran diferencia en nuestra salud. Y hagámoslo por amor a nosotros, por amor a nuestra familia y por amor a la gente que nos rodea, porque un caso de coronavirus hace que pongan en cuarentena todo alrededor nuestro. Así que por amor al Señor, por amor a nosotros y por amor al prójimo y a nuestra familia, por favor,
guardémonos. Muy bien, ahora vamos a orar. Siempre recordándoles la invitación para el próximo viernes a las 6 de la tarde. Vamos a tocar otro tema muy probablemente relacionado con el carácter del anticristo, ya hablando de la persona del anticristo, quién es, qué va a ser. Así que los invitamos para estar pendientes de esa transmisión a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Padre, yo te pido que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, sanándonos, restaurándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, proveyendo nuestras necesidades, cambiando todo sentimiento o actitud negativa, Señor, de temor, de ansiedad, de angustia, Señor, en una actitud de fe y de gozo, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Y Padre, te pido también en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este sea un tiempo en el que tengamos cada día más hambre y sed de ti. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo viernes, mis amados hermanos. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra. Espero que sea de bendición para todos y que tengan una linda noche, que descansen y que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones, igual que el próximo viernes. Bendiciones y que descansen. Un abrazo para todos.